Nada, muchas gracias a todos. Mis disculpas por no haber podido acompañaros durante toda la sesión. Me he incorporado hace unos minutos porque vengo de clase ahora mismo, desde las 8. Lo primero, dar las gracias a la Administración, en la persona de la Agencia Valenciana de Innovación, que está apoyando, impulsando esta iniciativa InnoTransfer en los últimos años. Traslado ese agradecimiento a todo el equipo de técnicos, managers InnoTransfer que están colaborando en las 48 entidades que a día de hoy están implicadas en esta iniciativa en toda la Comunidad Valenciana, que son los que están en la trastienda, ¿no? Activando, construyendo, apoyando a la industria en la generación de retos y a los generados de conocimiento en la articulación de las soluciones. Y, por supuesto, hago extensivo pues, ese agradecimiento, ese reconocimiento a las empresas que son la clave para poder convertir conocimiento en innovación y generar resultados que perciban los ciudadanos. En este seminario, en esta actividad de hoy, pues especialmente a Avia y al MIR, que han hecho un trabajo extraordinario de identificación de retos que pudieran compartir, retos del sector, y es de extraordinario valor en estos tiempos en los que nos toca seguramente correr en innovación más que los demás si queremos reducir el gap. Es de extraordinario valor tener esa visión abierta en la que, bueno, compartir retos con agentes externos pues tiene algunos riesgos, pero yo creo que los beneficios de las soluciones que podemos activar y que están latentes en nuestro conocimiento y que necesitan de esos retos para hacerse visibles pueden ser extraordinariamente potentes. Y por supuesto, los protagonistas desde el punto de la generación del conocimiento, los investigadores de todas las instituciones generadoras de conocimiento implicadas en la iniciativa, institutos tecnológicos, universidades, parques científicos, en particular los protagonistas hoy. Muchas gracias por vuestro compromiso, ¿no? Investigadores de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias por vuestro compromiso y vuestra visión también, ¿no? De aportar a generar impacto en el entorno socioeconómico nuestro, y también a aquellos que, si bien no han presentado hoy la solución, sí que han hecho el esfuerzo de estudiar los retos y hacer su análisis en función de sus capacidades para valorar si había cuestiones potenciales que mereciesen esa activación. Estoy seguro que vamos por el buen camino. Yo creo que esta iniciativa InnoTransfer está marcando una diferencia en la Comunidad Valenciana respecto a otros territorios. Es una iniciativa, yo creo, singular a nivel de España. Creo que estamos creando una tendencia y hemos de aprovechar, pues, haber sido los primeros en entender que compartiendo retos y soluciones podemos avanzar más rápido y construir un futuro más sólido para todos nosotros, ¿no? Por lo tanto, para terminar, simplemente agradecer a todos el compromiso, y el equipo InnoTransfer y los equipos de las distintas entidades, managers, universidades, institutos tecnológicos, asociaciones empresariales, clústeres. Estamos todos a disposición de estas iniciativas para buscar y poner todas las facilidades para su implementación. Por lo tanto, os animo a hacer uso de los servicios que vuestros agentes cercanos puedan proporcionar. En nuestro caso, desde la UPV, pues ahí vamos a estar apoyando las iniciativas que puedan surgir y acompañando. Y mucha suerte y seguimos, ¿eh? Yo creo que vamos por el buen camino. Un abrazo a todos y a todas.